A continuación, tenemos el tratamiento quirúrgico de la cirugía posbariátrica a cargo del académico Ricardo Salazar López. Él es cirujano plástico, egresado de la Universidad Nacional, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y actualmente es el coordinador de la Comisión de Educación de nuestra institución. Con ustedes, el doctor Salazar. Gracias, doctor Roa. Creo que ya hemos hablado suficiente sobre los riesgos de esto y cómo en algún tiempo fue un patrón de belleza la obesidad. Bien, uno de nuestros pintores estrellas la ha difundido por todo el mundo. Esta imagen nosotros no la podemos ver ni en Santa Marta ni en Cartagena, pero sí la vemos en Google y en base a la actual derechos de autor, parte del material que voy a presentar sí ha sido sacado de Google, porque esto aquí no lo vemos. Pero ya nos hemos demorado bastante hablando de la calidad de vida, el costo social, la muerte, todos estos riesgos que vienen de esta situación, viendo la televisión comparada pues con la comida, ¿no? Y el reposo, la ociosidad genera en esto desde esa edad. Aquí ya lo vemos, el doctor Yupanqui nos lo mostró. Vamos a hablar ahora en la mesa redonda sobre las secuelas de esta comida rápida. Gracias a Google tenemos esto. No me voy a demorar mostrando estos casos que ya son muy conocidos, pero el punto es que a nosotros los cirujanos plásticos nos llega ya después esto. ¿Qué vemos nosotros en estos pacientes? Cataratas coronarias, cirrosis, pancreatitis, degeneración grasa, cáncer, osteoartritis, gota, flebitis, todo esto que ya no me voy a extender sobre eso. Los riesgos de hipertensión, la famosa apnea del sueño, de la cual nos acaba de hablar el doctor Muñoz, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pero es importante también tener en cuenta que cuando un paciente obeso se acuesta a dormir, está poniendo 30 o 40 kilos de masa corporal sobre su abdomen, sobre la vena cava, sobre la isquemia renal, etcétera, que también es un factor desencadenante. Pero a nosotros después nos llegan estos pacientes cuando se van a operar y hemos visto, ya afortunadamente se ha aprendido porque sí ha habido muertos. El solo hecho de que uno acueste horizontalmente 180 grados a un obeso mórbido ya es ponerle un panículo a hipóxido de 30 o 40 kilos, haciéndole presión sobre la vena cava, sobre la aorta, sobre las ilíacas, isquemia renal, síndrome de compresión de vena cava, isquemia ilíaca. Y pasamos a cirugía a este paciente y le sacamos el exceso de grasa, que es retirarle 5 o 7 kilos de masa corporal en un lapso de 3-4 horas. Esto desencadena una respuesta endocrina al trauma, porque cuando yo quito 5 o 6 kilos de masa corporal en menos de 6 horas, es el equivalente tal vez a amputar los 2 brazos al mismo tiempo. Las suprarrenales van a decir qué pasó acá y viene todo este desorden hormonal de respuesta endocrina al trauma quirúrgico. Por eso es tan importante que un paciente de estos, cuando lo pasemos a cirugía, sea adecuadamente estudiado con un anestesiólogo con terapia respiratoria, porque yo le voy a quitar el abdomen, lo voy a fajar a un paciente que tiene respiración abdominal, cuyo tórax no aprendió a respirar, entonces ahí tenemos las complicaciones más las transoperatorias que estamos viendo. Entonces tampoco es eso de que, doctor, yo estoy gordo, opéreme la semana entrante, no. Tenemos que mandar al paciente a terapia respiratoria, nutrición, tener un excelente anestesiólogo, es decir, es todo un protocolo completo que no permite que un paciente obeso se pase a cirugía en menos de 2 meses de preparación previa a la cirugía. ¿Qué se ha aplicado para esto? Pues ya se ha hablado de la dieta, de los ejercicios, liposucción. Nosotros tenemos algunas controversias sobre la liposucción masiva, se han presentado casos, complicaciones. Si hacemos la lipectomía, que ya veremos cuántas clases es eso, ya nos acaba de hablar el doctor Muñoz de todas las técnicas de cirugía bariátrica. Se está cuestionando una muy de moda que se hizo, ya parece que se ha controlado un poco, que es la famosa placa lingual, que tiene menos riesgos, da buenos resultados, pero hay que preparar muy adecuadamente al paciente, si no también los resultados no son fatales, pero no son favorables. Pero ¿qué pasa? El doctor Muñoz hace su bariátrica, el paciente baja de peso y nos lo remite a nosotros así.
Entonces ya esto también es un problema. Vemos estas chalasis severas. Con este ítem bastante frecuente que lo vemos, el intertrigo que se presenta por los pliegues en los pacientes, ¿no? Entonces ya no es una cirugía de vanidad, es una cirugía funcional, reparatriz. Miren esto, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, estas chalasis severas exigen también ya un tratamiento quirúrgico. El paciente bajó de peso, mejoró su calidad de vida y todo, pero su autoestima, ¿cómo va a quedar? Entonces, hay diferentes aplicaciones de las dermolipectomías en la cara, en el cuello, a nivel torácico, en los brazos, en el abdomen y la inguinal, que las vamos a ver rápidamente, porque también hay que ofrecerle a estos pacientes, después de su bariátrica, cómo quedan y hay que ofrecerles soluciones. En el cuello vemos esto, bastante frecuencia, nos da estos resultados, cicatrices retroauriculares que no van a comprometer su aspecto cosmético posteriormente. Aquí vemos otros casos, a nivel torácico y mamario. Ahora, hay otro mito que también es importante concientizar a las pacientes: doctor, yo no quiero cicatriz. La cicatriz es un proceso fisiológico normal del ser humano, donde se corta un tejido, se forma una cicatriz. Nosotros como cirujanos plásticos procuramos que quede lo menos notorio posible, que quede en sitios de menor tensión, pero hay cicatriz. En eso hay que ser muy claro con los pacientes, de que de todas maneras toda esta cirugía deja cicatrices. En algunos grados mayor o menor, tal vez estos son los casos más frecuentes de estas chalasis, porque no vemos los casos que se ven en otras culturas de esas obesidades tan grandes, pero sí las vemos así más o menos moderadas, que permiten dejar unas cicatrices muy compatibles con la actividad diaria. Se habla clásica de la lipectomía, sí, pero en algunos casos como este también tenemos que hacerla vertical porque hay sobra de piel, se remodeló la cintura, se reconstruyó toda la pared abdominal, se disminuyó todo el calibre, entonces forzosamente hay que retirar piel y grasa a nivel longitudinal. En los hombres también la presentamos, casos más severos. Aquí se empezó a hacer la bariátrica, evolucionando en tres aspectos: bariátrica inicial, transbariátrica y la posbariátrica que hacemos nosotros, en secuencias, obviamente pacientes estudiados, analizados, tratados multidisciplinariamente, porque si no, no llegamos a eso. Esto es muy frecuente, no altera la vida, pero sí afecta mucho la autoestima de las personas. Y vemos esta parte de los brazos, miren esto, ¿no? No impide la vida, no impide la actividad, pero el daño a la autoestima es bastante significativo. Hacemos la resección y vemos estos resultados. Vuelvo e insisto, sí, no voy a decir que esta es una cicatriz bonita, ya hay técnicas que permiten que de pronto la cicatriz llegue hasta acá y permite que esta persona pueda usar camisas de manga corta, blusas abiertas y todo, ¿no? Y a una mejor calidad de vida. Aquí vemos ustedes la diferencia entre una y otra. Casos más severos, chalasis abdominal. En los hombres también la vemos, ¿no? A nivel inguinal es la otra parte. Y esta parte dorsal, que es importante. No voy a hablar de la belleza de estas cicatrices, la piel de la espalda es una piel gruesa, dura, y en nuestras personas donde hay una influencia bastante de piel morena, pues forzosamente la cicatriz se va a notar más. Pero si comparamos el aspecto de esta cicatriz con esta lipodistrofia, pues definitivamente la calidad de vida sí es superior. Aquí vemos otro caso. Y hacer los procedimientos. Personalmente soy un poquito enemigo de procedimientos combinados, pero en muchos casos sí se pueden hacer a nivel inguinal y a nivel abdominal al mismo tiempo. Esta es la famosa placa lingual. La placa lingual permite que se coloque ambulatorio con anestesia tópica. Disminuye mucho la capacidad, pero exige una psicoterapia y una preparación para el paciente muy intensa. La parte de la placa lingual el riesgo es mínimo. Lo peor que puede pasar es que el paciente no la tolere y se coge con una tijera y se quita y no pasó nada.
se hace ambulatorio, evitamos todos los riesgos que tenía todos los anteriores procedimientos, pero tampoco es un sistema que le permita al paciente una calidad de vida. Sí se logran efectos de bajo peso y todo, pero el riesgo es menor. Pero realmente, si fuera efectiva, no estaría tan cuestionada hoy día, ¿no? Pero no quiero ya demorarme, aquí todo el problema pues es por esta situación que la vemos, ya hemos hablado mucho, tenemos estas ironías, ¿no? Y lo más importante de verdad es que pensemos que todo este tratamiento de obesidad exige multidisciplinariedad, paciencia, un estudio muy concienzudo y un trabajo en equipo. Muchas gracias.